¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos. Gracias, amigos, por conectarse. Hoy tenemos una invitada de lujo, es la doctora Giovanna Díaz. Ella es abogada, contadora inmobiliaria. Conoce bastante sobre temas de tributación inmobiliaria y tenemos pues el placer de estar esta noche con la doctora Giovanna. Doctora Giovanna, buenas noches. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Adelante, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Dante. Gracias por permitirme llegar a toda tu comunidad, a todos tus seguidores y también por hacer que esta bonita rama, podemos decir, pues una rama del derecho, una rama de la tributación, una rama empresarial que abrazamos, pues llegue a más personas, ¿no? De cierto, yo muy contenta, muy feliz de poder compartir unos minutos y como tú bien lo dijiste, no importa el medio, sino el cómo nosotros podamos llegar a toda una comunidad. Muchísimas gracias, Dante. Yo acá, para los que no me conocen, yo soy Giovanna Díaz, radico en la ciudad de Arequipa y justamente pues por el día de ayer estuve en Lima, lamentablemente viendo todos esos sucesos que han acontecido allá en nuestra capital. Bien, estoy a tu disposición, mi estimado Dante. Doctora, nos comenta, aparte de su trayectoria, usted es abogada, contadora y también tiene proyectos. Nos comenta, doctora, por favor, sobre su trayectoria profesional. Bueno, como usted ya, como tú me has dicho ya, Dante, yo soy abogada relacionada a todo lo que viene a ser los bienes raíces, derechos reales, esa es mi especialización. También lo que viene a ser el rubro inmobiliario, en lo que es registral y notarial, en calidad de abogada. Y en calidad de contador me he desarrollado en todo lo que tengo una maestría en lo que es tributación y finanzas. Entonces, que va relacionado y va de la mano con todo lo que nosotros abrazamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi trayectoria? Mi trayectoria en lo que es el rubro de bienes y raíces es aproximadamente hace 2 años que me he enfocado a esta rama empresarial debido a las múltiples consultas que llegaban al estudio jurídico contable que dirijo, ¿no? Inicialmente lo realizaba en la ciudad de Juliaca y hace 3 años que ya estoy radicando aquí en la ciudad de Arequipa y por ende agradezco no solamente acá a la ciudad blanca de Arequipa que pues me ha acogido en esta bella ciudad, sino a todos ustedes que me permiten poquito a poquito y día a día dar un poco más de mis conocimientos. Yo aprendo de ustedes, aprendo mucho de ustedes porque con sus inquietudes a mí me permiten desarrollarme como lo que estamos haciendo ahora. Y en cuanto a los proyectos, yo a la fecha todavía no estoy desarrollando, sí les asesoro y sí estoy en calidad de inversionista. Por eso es que conozco bastante lo que vienen a hacer los levantamientos de capitales, la devolución de levantamientos de capitales, el tipo de impuesto que tenemos que pagar en las diferentes categorías, ¿no? Esto me ha permitido no solamente conocer todo el desarrollo inmobiliario, sino que también el desarrollo propio, porque de una u otra manera, como bien lo decimos, ¿no? Nosotros somos el resultado de las personas de las cuales nos rodeamos, ¿no? Entonces, como yo estoy rodeada de todos ustedes, pues me motivan, me dicen, siempre me han dicho, y doctora, ¿y usted para cuándo? Y Giovanna, ¿usted para cuándo? Entonces, ese cuándo ya llegó y la verdad, mira, yo he tenido el gusto de compartir contigo, Dantecito, allá en el Hotel Miramar, allá en Miraflores, ¿no? Y he dado un poquito de mí, al igual conjuntamente con ustedes, con el Global Group, que después dije, wow, me motivé y bueno, pues voy a sacar ya mi próximo proyecto, está en camino, ya estamos preparándonos para todo. Y oportunamente ya les daremos a conocer también eso. Y nada, pues Dante, siempre ir para arriba, como el corazón, ¿no? Tú sabes que el corazón funciona de acuerdo a nuestras emociones, ¿no? Vamos calibrando, a veces tenemos altos, a veces bajos, a veces estamos con una meseta todo tranquilo. ¿Y cuál es la vida? Y también eso se refleja en los negocios. Nada,
Y eso es todo, Dante, para tu linda comunidad y para los lindos amigos que nos están viendo. Excelente, doctora. Muchas gracias por la presentación y comentarnos parte de su trayectoria. Doctora, en cuanto a a la renta de segunda categoría, ¿cuáles son las rentas de segunda categoría en cuanto al tema inmobiliario? Bueno, básicamente hoy día vamos a tratar lo que es las rentas de segunda categoría. En las rentas de segunda categoría están consideradas todo lo que vienen a ser las regalías, lo que viene a ser la colocación de capitales, lo que viene a ser la venta de inmuebles, ¿no? Y relacionado a nosotros, que estamos en el rubro, básicamente es eso, la venta de muebles, de bienes muebles o inmuebles y la colocación de capitales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando, digamos, a ver, vamos a ver quiénes están por acá? Yanimar, está Cristóbal, está Jackie, está Diana. Entonces, cualquiera de ellos, ¿no? Vamos a suponer que Yanimar es la desarrolladora, ¿no? Ella está desarrollando como persona natural, lanza su proyecto, pero para este proyecto no puede ser con dinero propio o con un apalancamiento de inversionistas o de repente un apalancamiento financiero. Ahora, cuando vamos a hacer un apalancamiento de inversionistas, de personas, de terceros, nosotros ya estamos inmersos en lo que vienen a ser las rentas de segunda categoría. Nosotros más adelante, una vez que nos adjudiquemos una propiedad, vamos a tener que hacer una venta. Si es una venta o 2 ventas al año que es permitido, entonces yo voy a seguir siendo renta de segunda categoría como desarrollador o como gestor. Y por la otra parte, ¿no? Por la otra parte, vamos a suponer que está Dante, está Giovanna, está Cristóbal. Ellos vienen a ser los inversionistas, los que han colocado su dinero para el proyecto de Yanimar. Entonces, al nosotros colocar ese dinero, firmamos un contrato de mutuo dinerario, que a nosotros nos respalda la devolución de nuestro capital más lo pactado, ¿no? Vamos a tener que pactar un determinado tiempo, vamos a tener que pactar una rentabilidad que vienen a ser los intereses, ¿no? Sobre ese capital. He ahí que nosotros vamos a tener que incursionar en lo que viene a ser la devolución y el pago del impuesto de segunda categoría. Entonces, como a tu pregunta, Dante, tenemos dos formas de hacer el pago de rentas de segunda categoría. Uno, en calidad de inversionistas, ¿no? Cuando hacemos la colocación de capitales, y otro en calidad de desarrolladores o gestores, cuando adquirimos una propiedad y esta propiedad a los 2, 3 o 5 meses lo reinvertimos. ¿Qué quiere decir? Vendemos la propiedad, es ahí donde vamos a tener que hacer el pago. Básicamente, eso es lo que viene a ser la renta de segunda categoría. Ah, perfecto. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Y qué ingresos se encuentran afectos a pago de segunda categoría? Ya. Así, el tema acá sería qué sucede o cómo sería el procedimiento, porque los ingresos que están relacionados a lo que viene a ser el rubro inmobiliario y el indicado, que son básicamente lo que viene a ser la venta de propiedades, ¿no? Que no sea mayor a 2 propiedades al año. O sea, yo no puedo vender 2 propiedades, o mejor dicho, más de 2 propiedades al año para seguir siendo considerado como renta de segunda categoría. Y por el otro lado, cuando yo hago un levantamiento de capital, mis inversionistas, absolutamente todos, por más que yo tenga 5, 3 o un solo inversionista, ellos sí o sí están inmersos en lo que vienen a ser rentas de segunda categoría. En ambos casos, el tributo que van a realizar el pago al fisco mediante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria le equivale al 5% de la utilidad. ¿Sí me dejo entender? Sí, doctora. En ese caso yo te pregunto, Dante, tú te dedicas a lo que viene a ser, digamos, la compra-venta, ¿ya?
Tú compras o vendes o de repente has comprado una buena cantidad de hectáreas que estás lotizando, pero pues no lo estás desarrollando como debería de ser, o sea, masivamente, ¿no? El primer año vendiste uno o dos porque bueno, pues eso, de repente tienes una limitante por X motivos. Yo te pregunto, cuando tú haces esta venta, ¿no? Esta venta de esos dos terrenos en un periodo fiscal, ¿cuánto es lo que tendrías que tributar? Se tendría que tributar, doctora, solamente por los lotes vendidos, ¿no? Y se tendría que tributar, pues como persona natural sería un 5%. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, yo por esos dos lotes de terreno estoy haciendo un tributo al Estado del 5% ¿en base a qué? En base a mi utilidad. Utilidad. Uh-huh. Claro. En este caso, ¿cómo determinaríamos la utilidad? La utilidad, en ese caso, yo tengo mis proyectos de compras de inmuebles, entonces mi utilidad o lo que tengo que pagar sería del costo de venta menos el costo de compra, pues, ¿no? O de adjudicación del inmueble. Eso por el 5%. Si es como empresa sería el 29.5%, descontando las 15 UITs. ¿Es correcto? Exactamente, ¿no? Es correcto, pero en este caso solamente estaríamos hablando de lo que viene a ser el 5%, porque si nosotros allá hablamos del 29.5% o las 15 UITs, ya estaríamos hablando del régimen de tercera categoría. Y eso generalmente es cuando nosotros hacemos las ventas de lotizaciones, ya sean de lotes urbanos o semiurbanos, o como lo consideren, ¿no? Y ya estaríamos entrando a otro tipo de categoría. Pero en esta oportunidad estamos hablando solamente de rentas de segunda categoría, donde un gestor o un desarrollador o cualquier persona natural que se esté dedicando a este rubro de los bienes raíces no hagan una venta mayor a dos propiedades indistintas, ya sean casas o sean terrenos, ¿correcto? Entonces, tal y cual como lo explicaste, porque tú ya estás en este mundo, mi querido Dante. Allí, al igual que tú, hay muchas personas que siguen tu página. ¿Por qué? Porque están interesados en querer desarrollar. Pero ahí está la pregunta, dice, wow, yo sí me interesa, yo veo que Dante está ganando y cómo lo hace, ¿no? Y cómo lo hace. Y entonces empiezan a seguirte y a ver esas transmisiones para ellos llenarse de conocimiento, ¿verdad? Entonces, a estas personas yo les indico y yo les digo de que sí es muy maravilloso, pero también hay que manejar bastante lo que son números, ¿ya? Como bien decimos, siempre va a jugar el ingreso y el egreso, absolutamente en todo tipo de proyectos. En este caso, vamos a hablar, yo compro una casa, ¿no? Voy a hablar en soles, lo compro a 56,000 soles. Y esa casa, digamos, a unos 6 o 7 meses, yo lo vendo a 66,000 soles. ¿Sobre qué voy a pagar el impuesto? Esa es la pregunta clásica, ¿no? Entonces hay que hacer una deducción simple, ¿no? Una operación aritmética simple. ¿Cuánto estoy vendiendo? 66,000. ¿Cuánto he comprado? 56,000. ¿Cuánto es mi diferencia? 10,000, ¿no? Son 10,000 soles, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos en rentas de segunda categoría, no deducimos absolutamente ningún tipo de gasto. Hacemos sobre la utilidad bruta, que son los 10,000 soles. Por supuesto que vamos a tener muchos gastos, ¿no? Gastos notariales, gastos del abogado, del contador, del ingeniero, y en las finales van a ser mis 5,000 soles de gastos y 5,000 mi liquidez. Pero lamentablemente, en lo que viene a ser rentas de segunda categoría, nosotros no podemos deducir, hacer este tipo de deducciones al momento de hacer nuestros impuestos, ¿no? Agarramos y lo hacemos sobre la renta bruta, que quiere decir antes de cualquier tipo de deducciones de costos y gastos, de cualquier tipo de gastos. Estamos diciendo que es 10,000 y yo les saco 5,000, 5% de 10,000, ¿cuánto es lo que tengo que pagar? Bien explicado, doctora.
Eso quiere decir para nuestros amigos que están conectados que renta segunda categoría son para personas naturales, doctora. Claro, pero también es para personas naturales, generalmente también puede ser para personas jurídicas, pero en el caso de que hagan levantamiento o tengan inversionistas. Pero básicamente en el ejercicio que estamos indicando en este momento es de una persona natural, ¿no? Como te digo, en ese caso le hemos puesto a Yanimar, ¿no? Que Yanimar está comprando y vendiendo, entonces ella solamente va a tener que tributar sobre los 10,000 soles, la cantidad de 500 soles. Una vez que haga este pago, recién puede hacer la transferencia, ¿no? Porque ese es un documento que te pide el notario al momento de que tú hagas tu escritura pública, ¿no? De compra-venta, ¿no? Haces la minuta de compra-venta, te pide el notario la minuta de compra-venta, te pide los tributos, los pagos del impuesto, como son lo que es el alcabala, lo que te paga el autovalúo y por último tu impuesto a la renta. Haces ese pago y simplemente ya haces tu transferencia. Ya pagaste. Ya no tienes mayores problemas. ¿Correcto? Correcto. Pero hay algo que la mayoría se olvida. Dice, ya pagué mi impuesto del 5%, yo no tengo ni nada que ver con la SUNAT, acá está mi comprobante y punto. Pero no termina ahí. Nosotros tenemos que ir a la plataforma de SUNAT para poder hacer nuestra declaración de rentas de segunda categoría en el formato 1665, con la finalidad de simplemente descargar, ¿no? Descargar ante la SUNAT este tipo de operaciones. Caso contrario, si no lo hacemos por olvido, por descuido o por desconocimiento, cualquiera sea la situación, la SUNAT más adelante nos estará imponiendo una multa de omisión de declaraciones del impuesto a la renta, que equivale al 50% de la UIT con una rebaja del 90%. Estamos hablando de una multa de 200 actualmente, de 230 soles. Entonces, eso es el plus que yo les podría dar en esta oportunidad, porque he tenido bastantes consultas, vienen a la oficina o por teléfono, me dicen Giovanna, o me dicen doctora Giovanna, he hecho esta operación y queda ahí, o de repente me llaman y me dicen, he recibido una notificación de regularización, ¿y qué hago, no? Yo no sabía, ¿no? Entonces, ahora gracias a la pandemia también estas omisiones han quedado, bueno, existe la gradualidad, ¿no? Existe la gradualidad y también lo que viene a ser una operación que nosotros podamos hacer antes de cualquier notificación de la SUNAT, la multa queda en cero. O sea, yo ya no tendría multa porque lo hice antes de que la SUNAT me notifique. Así sería en este tipo de caso que estamos explicando en este momento. Bien, bien, doctora, muchas gracias. Doctora, eso quiere decir entonces, yo como gestor hago un levantamiento de capital, tengo que tributar en segunda categoría, e igual el inversionista también, ¿no? De la utilidad que tiene, tendría que tributar en segunda categoría también, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Tanto el inversionista como el desarrollador que solamente hace la venta de dos propiedades en un ejercicio fiscal, están tributando en rentas de segunda categoría. Permíteme contestar, amigo Dante, acá hay uno de tus seguidores, Edgar Urbina, indica, dice, es decir, que cuando recibo la utilidad de mi inversión en bienes raíces, por ejemplo, un contrato de mutuo dinerario, ¿debo pagar impuesto? Sí, Edgar, debes de pagar el impuesto del 5% sobre los intereses que Dante te está dando por la colocación de tu capital. Sí, tienes que pagarlo si es que Dante no te hace la retención. En este caso, Dante no te va a hacer la retención porque no es un agente de retención. Los únicos agentes de retención son las personas que están en rentas de tercera categoría, ya sea persona natural o persona jurídica. Ellos sí te van a hacer la retención del 5% y te van a dar los intereses menos la retención, pero para eso tú tienes que otorgarle una factura de renta de segunda categoría, que es muy diferente a una factura comercial.
Ahí siempre hemos tenido ciertas controversias. Cuando yo hacía las devoluciones de algunos clientes, ¿no? Agarraba y me decía, pero Giovanna, yo no te puedo dar una factura porque si no voy a pagar IGB. Yo les digo, es que la factura que ustedes me van a dar no está considerado el IGB. Y tampoco es una factura que podemos hacerle una factura electrónica porque en la plataforma de SUNAT no existe ese modelo de factura. Tenemos que enviarlo a confeccionar para que nosotros podamos acreditar este tipo de operación comercial y tributaria. Con eso te contesto, Edgar. Bien, doctora. Doctora, para entenderlo un poco más para los seguidores también, hagamos un caso práctico, usted que tiene bastante conocimiento. Primero, como gestor, yo como gestor hago un levantamiento de capital, compro un inmueble, lo vendo. ¿Qué debo seguir? ¿Qué tengo que ir a la SUNAT? Mencionó también qué formulario, cómo tributar, el paso a paso. Yo como gestor y luego como inversionista, o sea, como para tenerlo bien claro, alguien acá, muchos acá veo que son gestores, otros inversionistas también, qué es lo que se tiene que hacer al inversionista cuando se le devuelve ya su utilidad y también el gestor cuando ya vende la propiedad. Primero, doctora, como gestor, ¿cuál es el trámite a seguir hasta dejarlo todo saneado? ¿Sí me entendió, doctora? Generalmente los gestores hacen levantamiento de capital, como ya les he dicho, porque es un medio de apalancarse, es un medio de decir, ¿sabes qué? Giovanna, Yanimar, Cristóbal, Virginia, ustedes desean invertir en este proyecto, estoy interesado en comprar esta propiedad de repente en remate judicial o adquisición directa o una negociación, cualquiera sea la técnica que ustedes utilicen. Entonces, nosotros aceptamos, te otorgamos el dinero y al otorgarte el dinero lo que primeramente vamos a tener que hacer es un acuerdo de voluntades. Este acuerdo de voluntades lo vamos a tener que plasmar en un documento. Este documento nosotros nos permite tener seguridad jurídica, ¿no? Porque a mí me permite como inversora que tú, Dante, como gestor, me devuelvas el dinero en el momento pactado. Y yo, Giovanna, como inversora, cumpla contigo en otorgarte las garantías que corresponden, como lo que viene a ser la declaración de dónde proviene mi dinero y también la factura con la cual yo acredito que tú me estás pagando mis intereses. Asimismo, todo movimiento tiene que ser movimiento interbancario o bancario. Yo no puedo hacerte un depósito. No, bueno, otros lo hacen, ¿no? Lo hacen. Pero generalmente las personas que yo aconsejo, yo dirijo, pues no les sugiero que hagan ese tipo de operaciones porque se está sujeto más adelante a poder tener una investigación, ¿no? Del Departamento de Lavado de Activos. Así es que para evitar ese tipo de circunstancias, pues entonces hacemos las transferencias interbancarias donde yo demuestro que sí, efectivamente tengo dinero, tengo ahorros en una cuenta bancaria y de ahí yo hago mi transferencia al gestor. Esa es por una etapa. Luego de esa etapa viene el desarrollo, donde ustedes, al momento de hacer la adquisición, ustedes hacen el desarrollo, puede ser una habitación urbana, puede ser un multifamiliar o simplemente es una remodelación. Al hacer la remodelación tiene su tiempo, que puede ser de 6, 8 meses o un año, dependiendo cómo sea el proyecto que ustedes están desarrollando. Al culminar el proyecto, se pone en venta y se hace la transacción comercial. Al realizarse la transacción comercial, yo ya tengo el efectivo para poder devolver a mis inversores. Ahí viene ya prácticamente la tercera etapa, porque la segunda etapa es el desarrollo real de lo que viene a ser el tipo de técnica que estoy utilizando. La tercera etapa es cuando yo ya recibo el efectivo por toda la operación transaccional que me ha costado hacer, digamos, en 6, 7 meses o un año. En esta etapa, mi estimado Dante y querida audiencia, ¿qué es lo que va a suceder? Yo agarro el dinero y empiezo a hacer las devoluciones primeramente del capital.
Consecuentemente, ese capital va a generar los intereses. Yo voy a devolver los intereses a mis inversionistas siempre y cuando mis inversionistas me otorguen la factura de renta de segunda categoría. Ahora, en ese caso, cuando yo voy a ser desarrollador, estoy hablando en mi calidad, ya los gestores en este caso ya no están hablando de una persona que está afecto a rentas de segunda categoría. Estamos hablando como personas que estamos afectas a rentas de tercera categoría. Y como tal, yo voy a tener que hacer la deducción correspondiente del 5% que yo lo voy a pagar. O sea, tú, Dante, vas a tener que pagar por mí. Yo ya no voy a pagar ese impuesto. Y me vas a decir, Giovanna, mira, acá está lo que tú me has prestado, ¿no? Los 10,000 soles, acá están tus intereses, 3,000 soles, menos 150, que tendría que ser el 5% de los 3,000 soles. Entonces, a mí me vas a devolver solamente 2,850, ¿no? Y ese es el procedimiento y esa es la mecánica que se tiene que hacer. Esto no va a cambiar. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un inversionista que no te quiere otorgar una factura porque, bueno, pues le parece engorroso todo el papeleo, hacer facturas y todo eso? Existe un formato que la SUNAT nos proporciona y con eso yo puedo acreditar que tú, Dante, a mí me estás pagando. Y ese es el mecanismo. Entonces, una vez que ya tienes saneado, hacer la devolución, toda esa documentación la tienes que tener archivada para una posible fiscalización a futuro, ¿no? Tú sabes que la prescripción tributaria caduca o termina al cuarto año. Entonces, si yo estoy haciendo mi operación en el año 2021, estoy devolviendo en el 2022, entonces esta operación estaría caducando en el año 26. Y yo sí o sí, toda esa documentación tengo que tenerla en custodia o en reserva hasta el año 2026 para evitar cualquier auditoría, fiscalización o como quieramos llamarlo, ¿no? Ese sería el procedimiento, mi estimado amigo. Excelente, doctora, muchas gracias, bien explicado. Hay varias preguntas de nuestros seguidores. Edgar Urbina pregunta, ¿y cómo genera una factura? ¿Cómo se genera una factura? Tienes que estar afecto a rentas de segunda categoría, solicitar la autorización mediante la plataforma de SUNAT con tu clave SOL, tienes que tener una imprenta autorizada y nada, y le llevas el modelo a la imprenta para que te lo elabore y con eso ya tienes la factura de renta de segunda categoría. Primero tendría que ir a SUNAT, ¿no, doctora? O se puede hacer por online, tal vez, se puede tramitar. Bueno, nosotros sabemos y todos sabemos que todos los ministerios ahora tienen plataformas virtuales. Nosotros, por más que todo por tiempo, lo podemos generar. Nos facilita el portal de SUNAT poder nosotros crear nuestro RUC, solicitar nuestro RUC si es que no lo tuviéramos. Y si lo tuviéramos, nos permite también dar de alta a lo que viene a ser la renta de segunda categoría. Con ese RUC va a la imprenta y ya lo imprime en su talonario de facturas. Sí. Así es, exactamente. Hay una pregunta de Freddy Cruz, dice, sobre recibos por honorarios para agentes inmobiliarios. Ya, ¿qué con los recibos de honorarios? Seguramente pregunta cuando gana un porcentaje por vender alguna propiedad. Debe ser esa la pregunta. Tal vez como agente recibe un 5%, ¿no? de la venta de la propiedad. También ellos tendrían que emitir facturas al gestor en este caso, doctora. Ya, sabemos que todos los comisionistas de frente están en rentas de tercera categoría, no pueden estar en rentas de cuarta, pero ningún agente va a querer pues tributar el 29,5% o el 10% porque tienen que llevar libros contables y se les hace engorroso, ¿no? Generalmente la mayoría, por no decir todos, otorgan lo que viene a ser recibo de honorarios. Yo sí les aconsejo, pero les digo que por favor no pongan lo que viene a ser por comisiones, porque si estamos haciendo por comisiones, están cayendo en falta que más adelante tendrían que tener una multa, ¿no? Por SUNAT.
Lo que tienen que decir y poner en sus recibos de honorarios es por el servicio, ¿no? Puede ser un servicio de capacitación, puede ser un servicio de asesoramiento, un servicio de gestión. Entonces, hay que diferenciar ese tipo de terminología, ¿no? Que servicio es muy diferente a lo que es comisión, ¿ya? Entonces, los recibos de honorarios solamente dan todas aquellas personas que prestan servicios, no los que comisionan. Los que comisionan deberían de otorgar sí o sí una factura. Una factura, ¿no? ¿Ya? Bien. Exacto. Pero si es que lo hacen de esa manera por X motivos, entonces en el ítem o en la descripción o en el detalle del recibo tienen que consignar por el servicio. Con esa palabrita cambian todo y están afectos a lo que vienen de rentas de corta categoría. ¿Ya? Claro, listo, bien, doctora, muchas gracias. Omar Aguilar, saludos. Una consulta dice, soy una persona natural sin negocio. Si realizo un levantamiento de capital, ¿el que paga el impuesto es el inversionista o yo tengo que tener el 5% en la base a la unidad? Hola Omar, gracias por tu pregunta. En este caso, si tú eres una persona natural sin negocio, no estás afecto a lo que es las retenciones de rentas de quinta. Entonces, quien va a pagar va a ser tu inversionista. Tú le otorgas el 100% de los intereses. Hay más preguntas de nuestros amigos. Juan Condori, gracias por tu pregunta. Dice, si compro una propiedad a 50K, gasto 10K en remodelación y lo vendo a 80K. ¿El impuesto pago sobre 20 o sobre 30? Sería sobre 30, ¿no, doctora? Si vende 80K, en este caso estaríamos hablando de rentas de tercera categoría. No estamos hablando de rentas de segunda. Si es en rentas de tercera categoría, deduces todos tus impuestos, estarías pagando sobre 20K. Eso es cuando es en tercera categoría, ¿no? En segunda categoría tendría que En ser... en segunda categoría tendría que ser en 30K. Por eso hay que determinar muy bien en qué régimen estás, para de esa manera saber cuánto es lo que te corresponde pagar como impuesto tributario. Claro, se tendría que identificar bien, ¿no, doctora? Jesús Torrejón también hace una pregunta. Saludos, doctora Giovanna. Una consulta. En este año vendo un departamento, luego en ese mismo año vendo como copropietario una casa. ¿Estoy afecto a pagar el 5% y ya no puedo vender el mismo año otra propiedad? Porque podría estar afecto al 29.5%. Ya, como ya les he dicho al inicio, para que tú no estés afecto a hacer el pago del 29.5%, no tiene que haber habitualidad. Es que quiere decir, la ley te permite vender hasta 2 propiedades, nada más. Si tú vendes más de 2 propiedades, automáticamente ya estarías pasando al régimen general o al régimen MIPE tributario. Consecuentemente, tendrías que pagar el 29.5%. Claro. Saludos, Freddy Cruz. Dice, ¿me puede comentar sobre el oficial de cumplimiento, sobre el lavado de activos y cómo nos protegemos los agentes? Ahí está, doctora, ahí para que lo pueda leer la pregunta, para que lo pueda entender mejor. Sí, pero el tema de ahorita no es el lavado de activos. Vamos a concentrar a la... Ya, dice, a ver, Freddy, ¿dónde está? ¿Me puede comentar sobre el oficial de cumplimiento sobre el lavado de activos y cómo nos protegemos en los agentes? Bueno, el lavado de activos generalmente se da por la información financiera, ¿no? O sea, todo el movimiento que tú tienes en el banco. Y si bien es cierto, cuando nosotros hacemos depósitos mayores a 10,000 o 20,000, la entidad financiera ya te pide una declaración para indicar de dónde proviene el dinero. Pero esto también está entrelazado con la información de SUNAT. Si tú, digamos, tienes un movimiento financiero de 1,000,000 de soles y en el BAN y en la SUNAT no pagas más de, a ver, vamos a suponer unos 10,000 soles, entonces como que no hay coherencia, ¿no? Ahí es donde vienen y te dicen, a ver, señor, en mi caso vamos a decir, a ver, señora Giovanna, demuéstreme cómo es que usted tiene un momento financiero de 1,000,000 de soles y solamente ha tributado 10,000 soles. Entonces yo tengo que demostrar
¿A qué se refiere ese movimiento, no? Ahora, si son por levantamientos de capitales, tengo que demostrar cuánto he pagado como mis intereses para que sean mis deducciones y bueno, es una infinidad de documentación. Ahora, ¿cómo tú puedes cubrirte de eso? Simplemente haciendo tus declaraciones oportunas ante SUNAT, porque ese es la, como le digo, ese es el talón de Aquiles de muchas personas, ¿no? Decimos, bueno, no nos va a pasar nada, pero lamentablemente pues todo está entrelazado. Ahorita tenemos lo que viene a ser virtualmente ya todo lo que es notario, SUNAT, banco y la SUNAT. Con esas 4 entidades o 4 oficinas, tú ya sabes tu movimiento económico y bueno, pues el Estado ya sabe nuestro movimiento económico. Sí, sí, correcto. Gracias, doctor. Yanimar sigue con las preguntas. Dice, ¿el certificado de retención en caso sea empresa jurídica debe ser individual ese documento o se le brinda el reporte consolidado a todos los inversionistas? Por favor, Giovanita, dice. Ya, cuando nosotros los gestores o los desarrolladores hacemos el pago de rentas de retención de segunda categoría, nos sale solo un reporte, ¿ya? De SUNAT por todos los que hemos pagado. Pero nosotros, independientemente, cada empresa debe de crear una constancia individual, que respalda o es respaldado por la declaración que hacemos. Doctora, siguen las preguntas. Acá hay una pregunta de Daniel Cayetano. Saludos, Daniel. Una consulta. He comprado un terreno de 120 metros cuadrados, pero en la partida registral del terreno figura con un metraje de 600 metros cuadrados. Es decir, que compré un porcentaje, pero en la notaría lo han hecho como si hubiera comprado todo el terreno y ahora no lo puedo registrar. ¿Qué debo hacer? Es una consulta de abogado. Bueno, pues en este caso, por lo que veo que no ha habido la independización. Eso es lo que primerito que tiene que hacer. Eso es lo primero que tiene que hacer, por supuesto. Ya, Zaida Lupa, saludos, Zaida. Buenas noches, una consulta. ¿Cómo se llama el documento que da la SUNAT para declarar que he devuelto el dinero? ¿Que he devuelto? Bueno, es un formato tipo solicitud que tú tienes que pedir a SUNAT que te proporcione. Es el formato 820. Saludos, Beatriz Palomino, gracias por tu pregunta. Dice, buenas noches, doctora. ¿Qué acciones debe tomar el inversionista en caso del incumplimiento del gestor o en caso supuesto de su deceso? Ya es un bueno, tema... sí, ya es un tema ya prácticamente legal, ¿no? Pero como ya les he dicho, el contrato de mutuo nos ampara a nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer ese cumplimiento y este contrato pues es un acuerdo de voluntades, donde tanto el inversionista como el gestor o desarrollador están aceptando todas las condiciones que consideran y los han plasmado en las cláusulas del contrato. Y en una de ellas, en una de las cláusulas, siempre ponen lo que vienen a ser las penalidades y también ponen acerca de qué sucedería cuando fallece el gestor o el inversionista, ¿no? En el caso del inversionista siempre se le pone quién puede reclamar por ellos, ¿no? Ponen un heredero, ¿no? O la persona autorizada que puede reclamar el dinero que ha colocado. En el caso del gestor, lo propio, ¿no? Entonces, en caso de que el gestor haya fallecido o haya ocurrido cualquier situación de fallecimiento, pues ahí van a tener que ver tal vez una persona, si sea una empresa, los socios, y si es una persona natural, y si es casado, pues la cónyuge, ¿no? Y por lo demás, pues ahí siempre dice, en caso de incumplimiento, nos reservamos el derecho de accionar bueno, pues recurrir al fuero civil o judicial, bueno, todo eso tienen que plasmarlo en las cláusulas de su contrato. Caso contrario, pues, ¿qué les queda? Solamente el documento como una prueba de que ustedes tienen algo que reclamar. Y eso pues ya es otro proceso, ¿no? Ya es un proceso judicial ya. Claro, por eso es tan importante hacer un buen contrato, ¿no? Beatriz Palomino, con respecto a la pregunta que respondió doctora, dice, respecto a la pregunta que formulé, indicar sobre el incumplimiento de un gestor jurídico o persona natural.
Bueno, eso indistintamente. Yo no puedo indicar que si es una persona jurídica o es una persona natural, porque los contratos son indistintos, ¿no? O sea, todo va a obedecer al tipo de contrato que ha hecho y el contenido que tiene el contrato. Bien, doctora. Gary Salazar pregunta, en un contrato de asociación en participación, ¿el asociado cómo tributa respecto al impuesto a la renta como segunda o tercera categoría? El asociado como tributo respecto al impuesto de renta. Por eso tienen que identificar. Generalmente lo que es asociación y participación es cuando son desarrolladores. En este caso tiene que ser en lo que es tercera categoría. Tercera categoría, ¿no? Bien, bien, Sí, doctora, gracias, gracias. A ver, sigue las preguntas, doctora, este tema está súper interesante. Iván Luis, saludos. Dice, si está sin afecto al impuesto a la renta en una compra-venta de inmueble, ¿es necesario realizar la declaración en SUNAT? bueno, si hay una normatividad o una resolución que te exonera del impuesto a la renta, sí, tienes que hacer solamente la declaración más no el pago. Sai de Lupa dice, formato 820 para declarar la devolución del capital e intereses a los inversionistas. ¿Es correcto, doctora, el formato 820 para la devolución del capital e intereses? ¿Cierto? Formato 820. Anoten, amigos, anoten el formato 820 para la devolución del capital e intereses a los inversionistas. Jessica, saludo Jessica. Doctora, en el caso de que se determina el costo de adquisición actualizado al ICM. Ya, bueno, el ICM es un índice, ¿no? De corrección monetaria. Eso generalmente se aplica para actualizar el valor de la compra de un terreno. Como decíamos hace rato, yo compré una casa a 56,000, lo vendí a 66,000. Ahí lo estoy generalizando en base a lo que viene a ser la escritura de compra-venta. Pero si yo quiero actualizar, voy a tener que utilizar este índice que lo saco, ¿no? Lo saco de lo que viene a ser el MEP nos bota. Actualizo con este índice y pues va a variar. Ya no va a ser 56,000, dependiendo del coeficiente, de repente es 58,000 o 60,000, ¿no? Y ese es un punto a favor para nosotros. Bien, Emerson Coachín dice, ¿en cuánto tiempo dura una independización de un departamento? Un tiempo aproximado, doctora, que dura una independización. Eso va a No, depender no, mucho de la burocracia de los municipios, ¿no? No para todos es igual, pero por lo general es 3 meses. 3 meses es un aproximado. Sí, Bien, tienen muchos requisitos y bueno, pues pasa de gerencia en gerencia, ¿no? claro. Y también de la experiencia de la persona que hace la independización. Bueno, para hacer la independización tienes que tener pues todo lo que se llama los parámetros conformes, el visto bueno de un registrador o de un ingeniero que tenga su código como registrador y bueno, son varios requisitos, ¿no? Por supuesto, gracias, doctora. Nos está respondiendo otros temas que no tiene que ver con la segunda categoría, pero usted tan amable nos responde, doctora, le agradezco. Gary Salazar dice, en el 2021 el Tribunal Fiscal emitió un pronunciamiento de observación obligatoria que los asociados deben pagar el impuesto a la renta de segunda categoría. Ahí está, doctora, para que lo pueda leer y lo pueda entender mejor. Asociados, por eso le decía hace rato, o sea, van a tener que depender efectivamente qué es lo que están haciendo, ¿no? O sea, si están asociándose para hacer un desarrollo como rentas de segunda o como rentas de tercera, ustedes eso ya lo van a tener que determinar. Ahora, en esta resolución del Tribunal Fiscal debe de ser una consulta expresa, ¿no? Yo no tengo el número de la resolución, no lo tengo para poder yo decir que sí corresponde o no corresponde, porque el Tribunal Fiscal o a cualquier informe de SUNAT se basa a alguna petición o solicitud que hace el contribuyente, ¿no? Sí, sí, correcto. Giancarlo Ortiz nos manda saludos también, Giancarlo Ortiz, saludos para nuestro amigo Giancarlo Ortiz. Hace poco tuve la oportunidad de conocerlo y también visitar sus oficinas en Arequipa. Gracias, Giancarlo.
Jessica Robles dice muy interesante. Juan Condori sigue con las preguntas. Dice, si una empresa me retiene el 5% de mi ganancia, ¿cómo puedo saber que realmente la empresa pagó a la SUNAT mi retención? Cuando ustedes hagan la declaración, cuando usted va a hacer su declaración en su plataforma, va a aparecer el pago que ha hecho la empresa que le ha retenido. Pero en este caso, doctora, no mucho importa como inversionista si la empresa nos retiene y no declara, ¿no? Porque ya no nos genera problemas. O si tendríamos que tendríamos que hacer un seguimiento si es que en realidad la empresa tributó, ¿no? Correctamente. Bueno, sí, tienen que hacer el seguimiento porque nosotros al finalizar el año estamos obligados de presentar la declaración anual como personas naturales. Entonces ahí va a reflejar de que tenemos un saldo por pagar. Y ahí te das por sorpresa de que tu gestor o la empresa que te ha retenido pues no ha hecho el pago, ¿no? Entonces, si Bien, no ha hecho el pago, quien está obligado eres tú. Entonces, ahí ya llegan a una controversia, ¿no? Que me descontó, que ellos deberían de pagar y a la final es el otro, dice, no, yo pagué, pero no te dio nunca el comprobante. Y quien está afectado es el inversionista. Entonces, de ahí tiene que ser el seguimiento. Es ahí que nosotros debemos de solicitar que nos entreguen el certificado de retención, ¿no? De quinta categoría firmado por el empresario, cosa que ese documento nosotros en el momento de una fiscalización presentamos, acá me están entregando, bueno, eso ya no es culpa mía, presentamos el certificado de retención más la factura, con eso acreditamos que nosotros nos han hecho el descuento correspondiente. Entonces, en esos casos, a nosotros nos eximen de la multa y la multa lo pasan al gestor, al empresario. bien, doctora. Yuli Márquez hace una pregunta, dice, en un contrato como inversionista había una cláusula donde el gestor especificó si en caso de fallecimiento el dinero sería devuelto a un familiar, el cual también venía expuesto en el contrato. Leer bien sus contratos antes de firmar. Gracias, Julie, gracias. Sí, efectivamente, tu aporte es muy valioso y es muy cierto. Para no tener ninguna controversia posterior y no tener problemas tanto personales, financieros y tributarios, pues lo dijiste, ¿no? Leer bien los contratos. Porque como ya hemos dicho, nosotros firmamos y estamos de acuerdo con todo lo que dice el contrato y más nada, ¿no? No tenemos más que reclamar. Gracias, doctora, gracias. Saida Lupa dice, el índice de corrección monetaria se obtiene del MEF, Ministerio de ¿Sí? Economía y Finanzas. Tú, tú googleas y pones ICM y va a aparecerte. Bajas, es una tabla, ¿no? Es una tabla de coeficientes. No Eh, necesariamente tienes que poner MEP. Tú pones índice de corrección monetaria Perú y te aparece todo. Bien, doctora. Marx dice, una consulta, ¿puedo independizar directamente con la SUNAR sin pasar por la municipalidad? ¿Es posible eso, doctora Giovanna? ¿No? Necesariamente tiene que Porque, pasar por la municipalidad. claro, claro, claro que sí. Bien, bien, doctora, gracias. Iván Luis dice, ¿qué se debe presentar a la SUNAT para obtener el certificado de capital invertido? El certificado de la retención te da el empresario, no te da la SUNAT. El empresario, la empresa, el inversionista, bueno, te da la persona con quien has invertido, no te da la SUNAT. Ok, una pregunta de Nikkei. Buenas noches, una pregunta amigos, ¿hasta cuánto es el monto como persona natural al ser junta de capital? ¿Hay un monto establecido o nos ponemos en aprietos, doctora, si es que como persona natural levantamos 2 o 3 milloncitos? No tiene límite. Pero recomendable trabajarlo ya como empresa, ¿no? Si ya son montos grandes. Para hacer. Automáticamente, porque como ya hemos dicho, tiene parámetros, ¿no? Hemos dicho bien claro, si hasta 15 UITs nosotros no superamos, pagamos el 10%. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya estamos en el régimen MIPE, ¿no? Entonces, si estamos en rentas de segunda categoría, si bien es cierto, no tenemos un límite, pero eso ya va a depender de bueno, del análisis o del criterio que tenga el fiscalizador de SUNAT, ¿no? Ellos no podemos determinar.
pero tampoco existe una norma expresa que dice que las rentas de segunda categoría tienen un límite para poder hacer un levantamiento de capital, ¿no? No tenemos límite, pero sí tenemos la condición de que nosotros no podemos desarrollar o hacer una venta o una transacción comercial más de 2 propiedades. Eso sí lo tenemos bien claro. Claro, eso nos Bueno, limita como persona natural. Hay dos preguntas más, doctora, y ya damos por finalizado. Ya este live está muy bonito, pero doctora, tampoco queremos abusar de su confianza. Santiago Medina, persona natural tendría que declarar ante la SUNAT el pago de renta de segunda categoría que se han hecho durante el año. estamos obligados absolutamente todas las personas, tanto persona natural como persona jurídica, ¿no? Entonces, si tú oportunamente hiciste tu declaración, ¿no? Vamos a suponer que hiciste tu devolución de inversión ha sido en febrero y has hecho tu declaración en marzo, ¿no? Porque es igual que cualquier tipo de declaración, se declara al siguiente mes de haber recibido nuestra devolución. Al finalizar el año, estamos obligados a presentar el balance general o la declaración como persona natural. Ahí va a aparecer lo que tú has declarado. Lo único que estás haciendo es confirmar lo que tú has declarado. Nada más. Claro. Doctora, con respecto a esta pregunta, para declarar ya de todo el año, ¿es necesario de un contador o una persona natural lo puede realizar? En lo que viene a ser personas naturales no necesitan un contador porque no se hace ningún tipo de análisis. Solamente son declaraciones reales, de documentación real, ¿no? Que aparece en el sistema. Ustedes le dan checo, validación a toda la información que aparece en SUNAT. Más no es así en lo que viene a ser una persona jurídica, una empresarial o una persona natural con negocio, porque ella tiene una serie de movimientos. Ahí lo que tenemos que sí es contratar un contador, porque el contador es la única persona que va a poder hacer el balance, los estados financieros, ¿no? Lo que viene a ser el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, así como su flujo de efectivo o su balance de comprobación, ¿no? Entonces, en el otro caso, como le digo, sí van a tener que considerar un contador y en el otro no. Claro. Bien, doctora, muchas gracias. Dice, ¿qué respaldo legal tiene una letra de cambio en una inversión? Nos pregunta Cristóbal. Una letra de cambio es una garantía, ¿no? La letra de cambio es considerada como un título valor y todo título valor tiene un grado de ejecución inmediata, ¿no? A esto obedecería la pregunta que hizo uno de tus seguidores hace rato, dice que puedo hacer cuando un gestor no cumple, ¿no? Si de por medio tienen una letra de cambio, lo primero que tienen que hacer es protestar la letra y llevarlo a un proceso ejecutivo, ¿no? Solicitar que se dé por cumplido o por cumplimiento ese valor que tiene la letra. Entonces, a tu respuesta, Cristóbal, la letra de cambio es una garantía. Sí. Marx, sigue, doctora, con las preguntas. Dice, si estoy en renta de tercera categoría, ¿estoy obligado a tener planilla? ¿A partir de qué mes de creada o a partir de qué monto? Bueno, con esto de la SUNAFIL, absolutamente todos, desde que hemos empezado a operar, todas las empresas están obligadas a tener planilla. Es otra cosa que no se da, ¿no? Pero ya la SUNAT está impulsando que el movimiento más de 50,000 soles ya debería de tener por lo menos 1 o 2 personas en planilla. Bien, doctora, muchas gracias. Ya, doctora, acá hay un par de preguntas más y terminamos con este live que está muy interesante. Dice Juan Condori, el límite de vendedor de 2 propiedades al año es indiferente si la venta se realiza casi al mismo tiempo o uno tras de otro con meses de diferencia. Ya, bueno. Como les he dicho, son 2 propiedades indistintas durante un ejercicio fiscal, o sea, un año económico. Puede ser en enero, como puede ser en diciembre del mismo año, o puede ser en enero y febrero. O sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Solamente que
durante el periodo, el ejercicio económico, yo no haya superado las 2 ventas. Esa es la condición. Claro, Elizabeth Vargas manda saludos a la doctora Giovanna Díaz desde Moquegua. Vicente dice, Gracias. cuando uno da préstamos, ¿en qué categoría debería estar y cuánto sería la tributación mensual? Vicente. Bueno, por lo que veo, recién has ingresado, Vicente. Ya hemos contestado esta pregunta desde que hemos iniciado. Bueno, los que son inversionistas, a los prestatarios en este momento se les está llamando inversionistas, ¿no? A ellos están considerados en lo que son rentas de segunda categoría y el impuesto que tienen que pagar es el 5% si es que no te hacen la retención. En el caso que te hacen la retención, también es el 5%. Bueno, pues amigos, ¿qué más les puedo indicar? Que estoy muy agradecida, muy contenta por permitirme llegar a sus hogares mediante este medio, poder compartir algo de mi experiencia, algo de mis conocimientos y como ya lo dije al iniciar, yo también aprendo mucho de ustedes. Ustedes me permiten desarrollar todo esto, lo que les estoy compartiendo. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga siempre. Éxitos en sus proyectos, en su vida personal y familiar. Gracias, Dante, por esta invitación. Y bueno, pues estoy acá ávida de poder seguir compartiendo más adelante y estoy a disposición de ustedes cuando gusten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su tiempo, por aceptar la invitación a este live que ha sido muy interesante. Las personas han interactuado bastante porque es un tema fundamental en el tema en el mundo de los bienes raíces. Muchas gracias, amigos, por conectarse también. Ok, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos por conectarse.